Lo que nos hace falta es más sensibilidad. Para hablar de la sexualidad, del placer, para comunicarnos y hacernos más visibles. Y sobre todo, para acabar bien. Esta es una serie de podcasts que eliminará muchas pajas mentales frente al estigma y la discriminación. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a acabar bien. Hola, soy yo de nuevo, Diego Moravello, y les estaré acompañando en nuestro segundo capítulo de la serie de podcast Vamos a acabar bien, un producto del Comité Anti-Sida de Valencia. Este segundo capítulo vamos a explorar el deseo, el placer. Vamos a hablar de sexo. ¿Les gusta la idea? Bueno, antes quiero hacer una aclaración. En Latinoamérica hablamos de VIH. En España hablamos de VIH, así que cuando yo diga VIH vamos a hacer referencia a VIH. Sara con sus apuntes nos estará trayendo una entrevista súper especial a Marta Villar, una mujer que ha investigado sobre VIH y además trabaja en una organización hermana, Stop SIDA. Bueno, no vamos a darle más largas y vamos con este capítulo que se titula El deseo y el placer en el sexo. Sexo. Quedó bien claro, ¿no? Vamos a acabar bien hoy, seguro. Bienvenidas y bienvenidos. Uno de los pensamientos a los que se enfrenta una persona recién diagnosticada por VIH es que nunca podrá volver a tener relaciones sexuales. Muchas veces es eso, pero otras es también el pensamiento de que estas relaciones sexuales no van a ser placenteras. ¿Tendré yo que decirle a mis parejas sexuales que tengo VIH antes de que se pongan a tono? ¿Siempre tendré que usar condón en mis relaciones sexuales? Muchas preguntas, pero hoy vamos a tratar de derribar estas barreras que muchas veces surgen por el desconocimiento y vamos a conocer cómo puede ser la vida sexual de una persona con VIH. Vamos a conocer conceptos que pueden ir a favor o en contra de una vida sexual plena. Por ejemplo, promiscuidad. Ya me parece ver personas frunciendo el ceño. PrEP. ¿Qué es PrEP? ¿Sabemos qué es PrEP? Poliamor. Este suena muy bonito, pero ¿qué es el poliamor? Orgías. Suena, ¿no? Y vamos a tener muchos más apuntes, así que iniciemos. Iniciemos por el término promiscuidad, definido por la Real Academia Española como persona que mantiene relaciones sexuales poco estables con distintas personas. Este término es estigmatizante y en la actualidad se utiliza para atacar la libertad sexual desde la moral. Es muchas veces acuñado a comportamientos de sexualidad libre y se debe dejar claro que tener sexo con una, varias, la misma o distintas personas es un comportamiento completamente natural y que no debe ser juzgado. El sexo, el placer, es tan delicioso que lo único que se debe tener en cuenta son los métodos de prevención para evitar una infección de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea, el virus de papiloma humano, entre otras, inclusive el VIH. Ni se les ocurra decirle SIDA al VIH. En nuestro capítulo 4, Comunicar como toca, les diremos la diferencia. Así que desde ya, conectados y conectadas a nuestro podcast. Bueno, continuando. Se deben tener en cuenta métodos de prevención para ITS, para VIH, pero también para embarazos no deseados. Yo siempre le pregunto a mis amigas heterosexuales, ¿cómo te proteges con tu novio? Casi siempre la respuesta es la misma, con píldoras anticonceptivas, con inyección o con el parche anticonceptivo. Mi contrapregunta también siempre es la misma. ¿Cómo te proteges de una infección de transmisión sexual o de VIH?
Y aunque no siempre, muchas veces las caras son de desconcierto. Y es que sí, el amor es lindo, confiar en alguien es supremamente increíble. Pero si hablamos de sexo, tenemos que ser un poco más reales. Lamento con el alma si estoy destruyendo ilusiones, pero más vale tener la certeza de que me estoy protegiendo. Y es que en salud sexual no hay víctimas ni culpables. Cada persona es responsable de su propia salud sexual. Tenemos indudablemente que hablar de esos métodos de prevención. 1. El condón, tal vez el más seguro. Según la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA, la eficacia del condón está alrededor del 98%. Y algunos de esos errores en el 2% son generados por el desconocimiento claro de su uso. Por ejemplo, hay que tener buenas prácticas, como ponerlo cuando el pene está erecto, retirarlo cuando aún se encuentre durito, utilizar lubricantes a base de agua y no a base de aceite, así que no nos pongamos ingeniosos cuando no tenemos un lubricante a la mano y utilizamos la crema de manos o el bloqueador solar o la vaselina. Es muy probable que al utilizar estos lubricantes que no son adecuados se pueda romper el condón. Y no hagamos lo que nos dicen en algunos lugares. No, utilizar doble condón no te protege más. Por el contrario, la fricción de uno con el otro puede hacer que este también se rompa. Otro método de prevención utilizado mayormente por hombres gay o HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres. Sí, acuérdense que hay hombres heterosexuales que tienen sexo con otros hombres y aún así no se consideran gays. Hay una separación del sexo, el placer, del sentimiento. Bueno, el método es la PrEP o profilaxis preexposición, el cual consiste en tomar tratamiento retroviral para evitar la infección de VIH. Entonces, hay que explicarlo. Se debe tomar el tratamiento todos los días a la misma hora para que el cuerpo tenga adherencia al medicamento y sea efectivo. No se debe interrumpir en ningún momento el tratamiento o su eficacia podría verse afectada. Además, es un método de prevención combinada. Esto quiere decir que debería acompañarse de otros métodos como el condón. Otra cosita. La PrEP ya está incorporada en la sanidad pública valenciana. Así que si deseas informarte más o saber cómo iniciarte en ella, visita el apartado de la web del Comité de Valencia www.comiteantisidavalencia.org/PrEP y te acompañamos. Una nota aclaratoria. También existe la PEP o profilaxis posexposición, la cual consiste en la toma del tratamiento dentro de las 72 horas después de la relación sexual de riesgo para evitar la infección por VIH. Esta debe ser utilizada únicamente en casos de emergencia, cuando se rompe un condón, por ejemplo, o cuando existe violencia sexual hacia una persona. No es un método de prevención y en eso se diferencia de la PrEP. Así que debemos tener en cuenta que para tener una vida sexual plena debemos conocer las oportunidades que tenemos en temas de prevención y hacer uso de ellas. No importa si me gusta tener sexo con mujeres, con hombres, con personas trans, con grupos, etc. Lo realmente importante es que tengamos la información adecuada para tomar decisiones con protección. Hablemos de poliamor. Somos de las personas que creemos que el ser humano solo puede enamorarse de una sola persona al tiempo, o más bien creemos que podemos enamorarnos de varias personas a la vez. Hay diferentes opiniones al respecto, pero el poliamor es la posibilidad de poder construir relaciones sentimentales, no solo sexuales, con más de una persona a la vez. Ahí es donde nacen las triejas, por ejemplo, o noviazgos y matrimonios de 3 personas. Pero ojo, esto tiene una particularidad, y es que las personas involucradas están conscientes y tienen el conocimiento de la relación. Así que, por ejemplo, si tú eres amante de alguien, lo siento, pero eso no es poliamor. No sobra decir que para tener una vida sexual plena entre 3 o más personas, es necesario llegar a acuerdos. Entre esos debería estar establecido el uso de condón o de la PrEP o de los dos como una condición para la protección de las 3 o más personas y determinar también si la relación es abierta o cerrada. Bueno,
Son bastantes conceptos, ¿no? Vamos a explicarlos poco a poco. En una relación cerrada, las personas involucradas, sean 2, 3 o más, tienen un acuerdo para que no existan relaciones sexuales por fuera de esta. Al contrario, en una relación abierta, se establecen parámetros para que las personas pertenecientes a la relación puedan tener, en muchos casos, sexo esporádico por fuera de la relación. Esto debe ser dialogado, no puede ser una decisión particular. No es que yo tomo la decisión de estar en relación abierta y mi pareja no lo sabe. Además, cuando se tenga una relación abierta debe haber la total responsabilidad de autocuidado. Si quieres tener más información sobre autocuidado, puedes remitirte a nuestro primer capítulo, Bien Tratando la Sexualidad, que encuentras en esta misma plataforma, y visitar el apartado de salud sexual de nuestra web en www.comiteantisidavalencia.org/salud sexual. Algo bien diferente al poliamor son las orgías. En estas, que pueden ser esporádicas o repetitivas, se busca la satisfacción del deseo sexual al tener la posibilidad de tener contacto con varias personas a la vez. ¿Alguna vez hemos fantaseado con esto? No tienen que responderlo. En esta práctica sexual es recomendable hacer uso del condón y cambiarlo en las relaciones que mantengamos con diferentes personas, indiferente de su identidad de género, de su expresión de género o de su orientación sexual. Disfrutemos, pero tengamos presente siempre la prevención como una base para nuestra vida sexual. Ahora hablemos de Chemsex. ¿Sabemos qué es? El Chemsex es el consumo intencional de drogas o sustancias para tener sexo durante un largo periodo de tiempo. Algunas veces varía entre horas a días. Mayormente es utilizado entre hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con otros hombres HSH. Algunos términos que se utilizan coloquialmente son sesión, chill, morbo o guarreo. Esto se practica tanto en fiestas de sexo en casa como en locales comerciales de sexo como saunas o clubes de sexo. También existen algunas zonas de cruising. Además, el consumo puede ser en solitario, por ejemplo, de manera virtual viendo porno o chateando con alguien por cámara en vivo, 1 a 1, tríos o sexo en grupo abiertos o cerrados. Además, es muy frecuente el uso de páginas de contacto y aplicaciones móviles. Si quieres más información, nuestro servicio de cibereducación está activo en las apps de citas, por WhatsApp, o también puedes entrar a www.comiteantisidavalencia.org/Chemsex. Ahora respondamos las inquietudes que propusimos al comienzo del podcast cuando una persona ha sido diagnosticada por VIH. Surgen dudas como: ¿podré tener sexo? ¿Tendré relaciones sexuales placenteras? ¿Tendré que decirle a mis parejas sexuales que tengo VIH antes de follar? ¿Siempre tendré que usar condón en mis relaciones sexuales? Vamos a ir una por una. Por supuesto que una persona con VIH puede tener sexo y además tener una vida sexual activa. Lo único que debe cambiar es que debe tener siempre en su mente una idea de la prevención, cosa que debería tener cualquier persona. Pensar siempre en el condón como método principal para evitar la transmisión del virus a otra persona. Ojo, que no se nos olvide que una relación sexual es de 2 personas y ambas tienen el mismo nivel de responsabilidad. Una persona con VIH, por supuesto que puede tener relaciones sexuales placenteras y practicar tantas actividades sexuales quiera. Las personas con VIH no están obligadas a dar a conocer su estado antes de tener sexo con otra u otras personas. Vuelvo y repito, una relación sexual es responsabilidad de 2 personas. Y el VIH no te obliga a tener mayor responsabilidad. Todas las personas son responsables de las decisiones que se toman. Lo recomendable es que si una persona con VIH quiere tener sexo y no quiere usar condón, se asegure de estar indetectable, porque indetectable igual intransmisible. Pueden encontrar mayor información sobre esto haciendo una búsqueda de I igual I. Esto quiere decir que una persona con VIH, cuya carga viral es indetectable, no transmite el virus. No habría posibilidad alguna de infección, así que no siempre será necesario el uso del condón, aunque sí es recomendable hacerlo para evitar otro tipo de infecciones de transmisión sexual, acordémonos.
sífilis, virus de papiloma humano y tantas otras. Qué cantidad de información que hemos tenido el día de hoy. Ahora quiero invitar a Sara y sus apuntes, que hoy nos tiene una invitada súper especial. Hola Sara, es un placer tenerte conmigo hoy otra vez en Vamos a Acabar Bien, el segundo capítulo. ¿Cómo estás? Hola Diego, muy bien, encantada de volver a estar por aquí contigo. Increíble tus apuntes del programa anterior, así que no quiero extenderme más y quiero conocer los apuntes tuyos para este programa. Y ahora, para continuar por buen camino, vamos con los apuntes de Sara. Una sección que nos acercará más a nuestro objetivo: acabar bien. Vamos a acabar bien. Bueno, respecto a este tema que estamos tratando hoy, a mí me interesaba mucho conocer cómo cambiaba, si es que lo hacía, la vida sexual de las personas y en concreto de las mujeres que reciben un diagnóstico positivo. Para tratar esta cuestión he entrevistado a Marta Villar, que es sexóloga y lleva 2 años trabajando en Stop SIDA como técnica de salud sexual, coordinando un grupo de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Nuestra invitada Marta empezó a estudiar el VIH a raíz de su trabajo de fin de máster de sexología, al que tituló Vivencia de la sexualidad de personas con VIH. Y lo que le llamaba la atención en 2012, que es la fecha en la que hizo este estudio, es que había muchísimas campañas de prevención y promoción de salud sexual, pero que no habían campañas dirigidas a las personas que ya tenían VIH. Entonces lo que hizo fue entrevistar a un grupo de mujeres y de hombres para saber cuál era su vivencia de la sexualidad, entendiendo siempre la sexualidad como una parte muy importante para tener una buena salud emocional. Y lo que le sorprendió a Marta fue lo siguiente. Me llamó mucho la atención, ¿no? Como muchas personas, ¿no?, decían que dejaban de tener relaciones sexuales, ¿no?, durante años, aunque hoy en día una persona no se muera por el VIH en países donde hay acceso a la medicación, pues es un impacto duro, ¿no?, de recibir. O sea, puede llevar algún tiempo y, bueno, si una persona decide, pues eso, no tener relaciones sexuales durante un tiempo, pues es totalmente lícito. Pero como sabemos, ¿no?, pues para una buena salud emocional, la sexualidad también es una parte muy importante, ¿no? A esta información hay que añadir el hecho de que cuando Marta hizo su investigación, la situación respecto al VIH era bastante diferente, porque el tratamiento todavía no permitía el I es igual a I. ¿Qué quiere decir esto? Que indetectable es igual a intransmisible. Y como ya había avanzado Diego, esto quiere decir que si tienes una buena adherencia al tratamiento, el virus llega a unos niveles indetectables y esto consigue que no lo puedas transmitir. Claro, esto es un gran alivio a la hora de mantener relaciones sexuales porque te asegura que no vas a transmitir el virus, aunque decidas no utilizar el preservativo. Por lo que a día de hoy dar un positivo no es lo mismo que antes, al menos desde el planteamiento de los tratamientos. El hecho de sentirse como soy una persona que puedo infectar a otros, ¿no? Eso ha desaparecido, ¿no? También las personas que aparecen en el estudio fueron personas que en aquel momento decir a una persona que tenía VIH era lo mismo que decirle que te vas a morir. A nivel emocional, pues era muy diferente la respuesta que puede ser ahora. Cuando tienes VIH pueden aparecer miedos para continuar con tu vida sexual, como por ejemplo el rechazo de otra persona o de ti misma si tu cuerpo ha experimentado algún cambio por la medicación. Esto sucedía sobre todo con los primeros tratamientos que producían lipodistrofia, que es una reubicación de las grasas que suelen concentrarse en la barriga y dejan las piernas muy delgadas. En la actualidad también se han reducido los efectos secundarios en la medicación, por lo que ya no causa este efecto en el cuerpo de las personas. Ahora ya sabemos que el VIH puede impactar de manera directa en la vivencia sexual de las personas, pero ¿puede ser que llegue un punto en el que mejoren las relaciones sexuales? La pregunta, ¿no?, aquí importante para mí también, ¿qué es lo que entendemos por sexualidad, ¿no?
por vivencia de la sexualidad. En general, la vivencia de la sexualidad está muy centrada en la genitalidad, ¿no? Y desde ahí pues suele haber mucha insatisfacción. Desde básicamente la penetración es una sexualidad muy pensada en el hombre, ¿no? En la construcción también de lo que desea un hombre. Y en ese caso lo que pasa también es el aprendizaje de vida, ¿no? El VIH quizá lo ha acelerado un poco, pero no es solo por el VIH, es lo que yo he aprendido, ¿no? De la vida a seleccionar mejor a las personas, como yo no quiero una persona a mi lado, ¿no? Si no me quiere, pues la capacidad de decir no mantengo relaciones dependientes, ¿no? Tengo bastante claro lo que quiero, pero sí que en general reclaman más relaciones de contacto desgenitalizadas, ¿no? Muchas de las mujeres que tienen VIH han experimentado un gran proceso de empoderamiento y eso ha hecho que sus relaciones afectivas y sexuales mejoren y sean más sanas, porque como decía Marta, el VIH ha acelerado su aprendizaje de vida. Bueno, estos han sido mis apuntes de hoy en los que espero que os haya podido aportar algunas claves para entender la sexualidad en las personas que tienen VIH. Y nos vemos en el próximo programa, en el que os traeré a una mujer maravillosa que nos hablará sobre maternidad. Muchísimas gracias, Sara, por tus apuntes en el programa de hoy. No quiero esperar para escucharte en nuestro tercer capítulo. Muchísimas gracias, Diego, y tengo muchísimas ganas de ver qué es lo siguiente que nos cuentas. Vale, nos vemos en el próximo programa. Recuerden, mantener una vida sexual activa y plena depende también del nivel de responsabilidad que tengamos en nuestro autocuidado. Y la clave está en conocer que el autocuidado tiende a depender de tener una buena autoestima. Disfrutemos del placer, del deseo y del sexo en todas sus formas, pero tengamos información adecuada para la toma de decisiones. Comparte con tus amigas y amigos este podcast que está diseñado para divertirnos mientras aprendemos. A ellas y ellos seguro también les encantará acabar bien. Muchas gracias por acompañarnos en el deseo y el placer en el sexo. Nuestro segundo capítulo de la serie de podcast Vamos a acabar bien del Comité Antisida de Valencia. Les esperamos en el siguiente capítulo, Visibilizar con Sentido, donde estaremos conociendo de primera mano cómo es la maternidad en el VIH, entre otras cosas. Este podcast se realiza con el apoyo de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. ¿Has visto cómo con sensibilidad todo entra más fácil? Gracias por mojarte. Estamos acabando. Muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.